Nacional. 18:48 y seguimos junto a Carlos Livassich. Carlos, qué nivel de independencia existe hoy entre el poder político y el poder religioso después de ver que se contrata, mejor no se contrata, se llama a Enrique Correa, conocido lobista, pero además hombre que participó en el gobierno de la Concertación, que tiene el know-how de cómo se maneja la maquinaria estatal, para lograr algo tan, que uno diría, vetar a una persona para que sea capellán de la moneda. O sea, hasta ese nivel puede llegar. Yo te diría que es escaso y casi nulo, si quieres verlo de esa manera. La independencia. La independencia, o sea, mira, estos son análisis de gente independiente que siempre va planteando estas cosas. Tú en Chile tienes la asignatura de religión pagada por el Estado y con los impuestos de todos los chilenos. La Iglesia Católica no paga impuestos, no paga contribución. La inmobiliaria más grande del mundo. Ya, el 56 o el 60% de los colegios subvencionados tienen una lógica católica. Y empiezas a hacer todos los análisis y a repasar todo lo que en el fondo se plantea, la injerencia que la Iglesia siempre ha tenido en la sociedad chilena, más que nada en el poder y por ende en la determinación del credo y todo, es impresionante. Salvo, no se te olvide, cuando empezó el conflicto, por ejemplo, de los estudiantes, ahora el 2011, Monseñor Esati quiso mediar y los muchachos le dijeron, no, nosotros no queremos nada con usted. Por primera vez, yo te diría que ahí empieza a producirse una separación real entre el poder político y estudiantil, si quiere, y la Iglesia. Antes cualquier conflicto acá que no se podía, la Iglesia mediando, la Iglesia haciendo esto. Siempre se entendía una idea como que cuando nadie podía, lo hacía la Iglesia Católica, pero de un tiempo a esta parte se ha producido un descrédito tan alto que a principios de los años 90 del siglo pasado, al final de la década del siglo XX, la Iglesia tenía un poder de adhesión de un 80%. Hoy día no alcanza a llegar al 20%. O sea, la caída en picada que se está dando es tremenda. Y yo te diría que uno de los temas grandes que vienen hoy día es que de verdad podamos hablar de el Estado laico como un elemento fuerte. O sea, yo tendría la impresión de que hoy día la gente se va a ir alejando bastante más de la religión como institución, no de la creencia hacia un ser superior. En eso quiero volver a ser enfático. Yo te diría que la cotidianeidad, o voy a ocupar una lógica que ocupan siempre de la lógica religiosa, que aunque si uno lee la Ilíada y la Odisea está ahí, por sus obras los conoceréis. ¿Ya? Aquí se da evidentemente esto. Ahora, cuando uno ve el código de Da Vinci y tantas cosas más, esto es una práctica extendida, lamentablemente. Ahora, y se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte la pregunta. Un país tan conservador como el nuestro, que ves que las instituciones tiemblan todas, o sea, los militares con los involucramientos en violación de los derechos humanos, los políticos financiados por empresarios por debajo de la mesa y pagando las cuentas con las legislaciones que aprueban, la Iglesia encubriendo violadores. ¿A qué referente se va a volcar este nuevo Chile que parece adorar al celular y a la televisión? A ver, nosotros tenemos una élite conservadora, no una sociedad conservadora. Hay una diferencia entre lo oficial y lo bueno oficioso. Eso. Una cosa es el discurso oficial y otra es el discurso real. O sea, aquí yo voy a ocupar un concepto sociológico. Hay verdades objetivas y verdades subjetivas. La verdad subjetiva es que Chile es conservador, pero eso es de la élite, de los que están en el poder, de los que manejan los poderes económicos, religiosos, militares y todo. A eso no les gusta dar cuenta, no les gusta dar nada. Y cuando uno hace una revisión de la historia de Chile desde el 2015 hacia atrás, uno te dice, nosotros somos pseudo transparentes, sí, y no lo digo en términos irónicos, es real. Claro. Pero hay otro Chile, el que no ven los noticieros, como diría Facundo Cabral en otras cosas, que es muy distinto al que nosotros nos cuentan. Cuando hoy día te dicen, Chile es una sociedad convulsionada, en el buen sentido de la palabra, sí, está en una etapa de cambio, no se va tragando las verdades oficiales, y esa es lo que digo yo, lo que se entiende por la verdad objetiva, aquella que hoy día tú vas recogiendo del común y corriente ciudadano de la calle o ciudadana que tienen después de largos años en ascua a quienes están en el poder.
Porque esta pregunta que tú planteas, incluso la ponen desde una lógica religiosa y catastrofista. Mira lo que puede pasar y lo que viene para adelante. O sea, todo cambio que queramos hacer, no lo permitamos. No abramos los espacios porque no sabemos por dónde va a ir. Pasó con la ley del divorcio y ha pasado con tantas cosas más. Entonces, yo te diría que vamos por un muy buen camino, donde la razón empieza a superar a la suposición y los espacios sociales tienen que ser tomados por ¿quiénes? Por los ciudadanos común y silvestres. O sea, se tiene que producir el cambio generacional en todo el sentido de la palabra. Y por favor, no tener miedo a debatir este tipo de cosas. Si esto no es una crítica a quienes creen, ni es una crítica a la institución, porque las instituciones son buenas, a las instituciones es súper fácil darles, se equivocan y les tiramos todo. Lo interesante en este caso es que las instituciones den cuenta de sus actos. Y aquí, como dice Benito Baranda hoy día, la palabra va por una parte y los actos van por otro. Y la inconsecuencia social, eso sí, es muy propio de la élite chilena, que no está acostumbrada a dar explicaciones en ningún sentido de la palabra. Y frente a cada vez que ha habido cambio, generaban una inestabilidad política y arreglaban las cosas a su manera. Hoy ese escenario no está. Por eso pareciera que esto no va a acabar nunca. Pero yo diría que es uno de los grandes despertar sociológicamente hablando. Entramos a un nuevo tiempo. Vamos por buen camino. Carlos Lidasich, doctor en sociología, profesor básico con mención en historia y geografía, académico de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por haber venido. Te faltó y abuelo de Joaquín, y porque abuelo no lo hemos nombrado. Y abuelo de Joaquín. Te despido con Aerosmith y Loving an Elevator en este Sonar Global.